¿Qué onda, Vale? Te ves súper fresca hoy. Sí, hoy dormí muy bien. Es que en esta época del año, los rayos del sol de cuando amanece pegan justo en donde está mi almohada y me despiertan y pues despierto de buenas. Es verdad, la entrada de los rayos del sol cambia según la época del año. De hecho, hay meses que son muy calientes y hasta tengo que mover mis plantas a la sombra para que no se me quemen. Oye, pero ¿tú sí sabes en qué meses cambia el sol y entra a tu casa? Pues sí, tengo más o menos una idea, y eso gracias a que el comportamiento del sol es totalmente predecible. Ay, sí, no como el de la luna, ese no lo puedo predecir, nunca sé por dónde va a salir. En cambio, los astrónomos saben hasta la hora exacta en la que pasan estrellas que se ven cada cientos de años. Bueno, es que ellos tienen enormes aparatos, computadoras, telescopios y quién sabe cuánta cosa. Así está súper fácil. Bueno, eso ahora, pero antes lo que tenían era un par de ojos, un cerebro y mucha paciencia para observar el paso de los astros. Es verdad. ¿Y ustedes saben cómo predecían el movimiento de los astros las personas cuando no existía este tipo de tecnología? Bueno, pues hoy lo descubriremos en este 5x500 Arqueoastronomía del cielo a la Tierra. Con los ojos en el cielo. La astronomía tiene como objetivo explicar los mecanismos y evolución del cosmos. Se considera que la astronomía nació hace poco menos de 4 siglos, a principios del siglo XVII, cuando Galileo Galilei, el astrónomo, matemático y físico italiano, miró al cielo por primera vez a través de un telescopio. Oye, pero resulta que el estudio del cielo es mucho más antiguo, ¿no? Desde hace miles de años, los humanos hemos visto con asombro y curiosidad el cielo nocturno. Y no es para menos. Muchas culturas desarrollaron teorías sobre el origen del universo, sobre la creación de la Tierra y el papel de la humanidad en todo el cosmos. Claro, como muestra podemos pensar en las diferentes constelaciones que nombraron civilizaciones antiguas, como la Osa Mayor, o Tauro, Leo, Casiopea, la Cruz del Sur. Y los mesoamericanos, por supuesto, también fueron unos grandes observadores del cielo. Bueno, y relacionaron sus observaciones del cielo con las de los ciclos biológicos y físicos de la Tierra, como la migración de los animales, las mareas, el paso de las estaciones y la forma en que medimos el tiempo. Y seguramente identificaron constelaciones diferentes a las que acabo de mencionar. Cierto, y es que somos tan complejos como el cosmos mismo. No todas las culturas vemos el mismo cielo en todos lados, por eso existe una gran cantidad de constelaciones en culturas distintas. Bueno, en el programa de hoy contamos con la asesoría del astrofísico Jesús Galindo Trejo, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bienvenido a 5x500. Al contrario, por la invitación y el interés que tienen en este tema que yo diría tan apasionante, y seguramente lo van a notar a lo largo de este programa. Muchas gracias por ayudarnos, doctor. ¿Podría darnos algunos ejemplos de constelaciones vistas por diferentes culturas? Realmente lo que el hombre puede reconocer al ver la distribución de las estrellas es bastante arbitrario, dependiendo la cultura, dependiendo la región desde donde uno observa el cielo, la gente va a tratar de identificar algo ahí arriba. Esto es fortuito, así que por ejemplo, si uno ve el escorpión hacia el sur del cielo, quien conozca el animalito va a decir, ese es el escorpión. Pero es obvio que si los griegos en su mitología vieron a un Pegaso, pues en América nunca veríamos un caballo y menos con alas. En ese sentido, hay gran posibilidad de identificar, digamos, ordenamientos de estrellas en el cielo. Julián, imagínate levantar la vista al cielo en búsqueda de respuestas y encontrarlas. Pues la verdad, para responder a todas mis preguntas, creo que tendría que pasar muchos años mirando el cielo. Bueno, pues desde hace miles de años nuestros ancestros se enfrentaron a muchas preguntas cuyas respuestas encontraron en la observación del cielo. Bueno, y es que descifrar los mensajes de los fenómenos celestes seguramente fue un proceso que involucró cosmovisiones propias de cada cultura. Y las respuestas que encontraban en el cielo tenían que ver con inquietudes aquí en la Tierra. Pero, ¿qué cielo veían los antiguos pobladores mesoamericanos? El cosmos mesoamericano. Bueno, de acuerdo a vestigios conocidos de las culturas de Mesoamérica, sabemos que durante mucho tiempo observaron el movimiento del Sol, de la Luna y de los planetas, y también identificaron constelaciones y se observó hasta la Vía Láctea. Sí, el Sol fue el astro más importante, tanto por su brillantez y regularidad, como por sus efectos en la Tierra. Por eso los mesoamericanos lo consideraron como un dios al que había que venerar. Y de hecho, el origen de la humanidad estaba directamente relacionado con el Sol.
Bueno, y de esto que hablas hay muchísimos ejemplos, como por ejemplo está el Popol Vuh, donde se narra el origen del universo y de la humanidad. Y claro, en el caso de los mexicas tenemos la leyenda del quinto sol, que narra el origen de los humanos y los 4 intentos fallidos que hubo antes de lograrlo, hasta que finalmente se juntaron los dioses en Teotihuacán y concibieron un nuevo orden cosmológico en el que había de formarse un sol en equilibrio y una luna que lo acompañara. Y en Mesoamérica, los astrónomos eran también sacerdotes, imagínate, y eran los encargados de encontrar mensajes divinos en el cielo. Esto se encuentra ilustrado claramente en el Códice Mendocino para el caso de los mexicas. Estos sacerdotes astrónomos se encargaban de observar el cielo e interpretarlo con relación a su entorno político y natural. Doctor, ¿cómo y por qué eran los sacerdotes los encargados de estudiar el cielo? Claro, Valeria. Generalmente en Mesoamérica, la tarea fundamental del sacerdote era juntar todo el conocimiento que se tenía. La astronomía es apenas una parte de ese conocimiento. Así que los sacerdotes estaban altamente especializados como para, dirigir sus actividades para ciertos temas. Así que, por ejemplo, en códices coloniales tempranos aparece el sacerdote especializado, como dice ahí, echando ojo a los cielos, que está representado a través de un elemento semicircular con ojos, porque el concepto de estrella en Mesoamérica era ojos, es decir, los ojos ven hacia la Tierra. En ese sentido, se trata de un conocimiento altamente especializado de élite. Eso lo manejaban solamente una clase particular de sacerdotes, que eran los que detentaban en parte el poder, por supuesto. Bueno, vale, fue tal la importancia del conocimiento astronómico en Mesoamérica que incluso orientaron sus construcciones en relación a la posición de los astros, al que dieron un uso estratégico e incluso político. Y también le dieron un uso muy práctico e importante a la medición del paso del tiempo, que se tradujo en una herramienta fundamental en Mesoamérica, el calendario. Sí, y por fundamental nos referimos a que con el calendario es posible medir el tiempo para que pudieran realizar muchísimas de sus actividades, como la siembra de la milpa. Claro. Existen 2 momentos relevantes, los equinoccios y los solsticios. El solsticio ocurre en el momento del año en que el Sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios de la Tierra. Por ejemplo, si el hemisferio norte se encuentra más cerca del Sol, los días serán más largos, y en el hemisferio sur, por la inclinación de la Tierra, más cortos. Los 2 solsticios ocurren en junio entre los días 20 o 21, y en diciembre entre los días 21 o 22, y marcan el inicio del verano y el invierno en el hemisferio norte, o invierno y verano en el hemisferio sur. Ok, muchas gracias, Eureka. Oye, ¿y el equinoccio? El equinoccio se alcanza cuando los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el ecuador terrestre, es decir, el Sol está alineado exactamente en el ecuador y el día y la noche en ambos hemisferios tienen exactamente la misma duración. ¿Y esos en qué día ocurren? Los equinoccios ocurren entre los días 19 y el 21 de marzo y entre el 21 y 22 de septiembre, es decir, el inicio de la primavera y el otoño en el hemisferio norte y en las mismas fechas, el otoño y primavera, pero en el hemisferio sur. Bueno, y ambas fechas, equinoccios y solsticios, fueron conocidos con precisión por los mesoamericanos. Oye, y un ejemplo de las construcciones que decías relacionadas con el paso de los astros está en Chichén Itzá, en el edificio del castillo, que era el templo dedicado al dios Kukulcán, era un dios maya, en donde el día del equinoccio las sombras hacen el efecto de una serpiente que va bajando, una serpiente emplumada, que desciende por la escalera marcando el inicio de una nueva estación. De acuerdo a mis datos, en el año 2007 dicha construcción fue reconocida como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Edificar el cielo en la tierra. Una de las consecuencias de la observación del cielo fue la de relacionar el espacio temporal con el sistema calendárico. Claro, el sistema calendárico mesoamericano se compone de 2 cuentas, una conocida como solar y la otra como ritual. Eureka, ¿nos ayudas por favor en la pantalla?
Bueno, la cuenta solar consta de 365 días dividida en 18 periodos de 20 días más 5 adicionales. ¿Eso es verdad, Eureka? Sí, Julián, es correcta la información proporcionada. Y la ritual de 260 días, organizados en 20 periodos de 13 días. Ambas cuentas comenzaban simultáneamente, pero después de 260 días se desfasaban y avanzaban de manera independiente. De hecho, se desconoce el origen preciso del ciclo de 260 días, aunque es probable que esté relacionado con los ciclos conjuntos del Sol, la Luna y el planeta Venus. Bueno, y había que esperar 52 años para que de nuevo las dos cuentas coincidieran y se reiniciaran de manera sincrónica. Y en el momento del fin y del inicio de cada periodo de 52 años, se efectuaban ceremonias en las que se encendía el fuego nuevo. Doctor Galindo, la ceremonia del fuego nuevo es una celebración tanto para mayas como para culturas del centro del Valle de México. ¿Y qué importancia tenía? Esta ceremonia se hacía para conmemorar usualmente el completamiento de ciertos periodos calendáricos, que para toda Mesoamérica durante 3000 años fueron muy importantes. Así que tenemos representaciones en escultura, en pintura, en códices, en cerámica, en el centro de México y también en la región maya. Así que eso muestra la unidad que existió con justamente el conocimiento de los calendarios. Bueno, vale, en la arquitectura podemos ver representado el conocimiento astronómico. Por ejemplo, está el conjunto arquitectónico de la Plaza de la Estela de los dos glifos en Xochicalco. Esta se construyó como un observatorio para calibrar la duración exacta del año solar. Hay un dato curioso, es que si te paras frente a la estela y volteas a ver el templo al amanecer del día del equinoccio de primavera, podrás observar el sol saliendo justo por el centro de la pirámide. Oh, entonces creo que ya sé qué días puedo ir a visitar Xochicalco para admirar este fenómeno. Oye, y lo mismo ocurre en la Gran Pirámide de Cholula, que por cierto tiene fama por ser la pirámide más grande del mundo. Bueno, al menos en cuanto a volumen. Sí, pero en este caso, si te paras en la cima de la pirámide, o más bien de la iglesia que construyeron encima, y ves hacia el poniente, el sol sale a nuestras espaldas al amanecer del solsticio de invierno y se pone frente a nosotros al atardecer del verano. Y hay otros templos que se alinean con fechas diferentes. Por ejemplo, la pirámide del Sol en Teotihuacán. Mira, si nos paramos en la parte más alta, justamente en el centro, y volteamos a ver el horizonte del lado de la calzada de los muertos, veríamos el sol ponerse frente a nosotros los días 29 de abril y el 13 de agosto. Mientras que si hacemos lo mismo, pero en la madrugada de los días 12 de febrero y 29 de octubre, el sol saldría a nuestras espaldas. Oye, Eureka, ¿en dónde más ocurre algo similar? De acuerdo a la información que estoy consultando, también en el Palacio de Palenque, en el Templo Mayor de Tula y en el edificio de los 5 pisos, en Etzna, se encuentran alineadas con el sol. Bueno, para darnos una idea, es como si construyéramos nuestras casas de forma de que siempre el sol entrara en nuestros cumpleaños durante toda nuestra vida e incluso después. Oye, esa es una excelente idea. A mí me gustaría tener una casa así. Doctor, ¿por qué las fechas de alineación con el sol en estos edificios no coinciden con el equinoccio y el solsticio, pero sí coinciden entre sí? Bueno, hay que considerar que el cielo es la más clara manifestación de la interrelación entre espacio y tiempo. Tiempo es espacio, espacio es tiempo. Pero muchas veces cuando uno analiza por qué un edificio está dirigido a un cerro ahí, por ejemplo, a la puesta o a la salida, uno pensaría inmediatamente porque ahí puede haber una pirámide o un cerro donde según la mitología nació algún dios. Pero aquí lo interesante es que para estas fechas definidas por la estructura del calendario, estas orientaciones se dan en toda Mesoamérica y a lo largo de los 3 milenios. O sea, es una persistencia que uno podría pensar que, por ejemplo, en el Templo Mayor de Tenochtitlan, la orientación a la puesta son fechas extrañas astronómicamente, y si uno ve el horizonte donde se está metiendo alineado al Templo Mayor y a la ciudad actual, la Ciudad de México, uno no ve nada, es completamente plano. ¿A dónde están señalando? No están señalando el espacio donde se está metiendo, están mostrando que lo importante es el día y hoy tiene que estar alineado. Entonces, en ese sentido podríamos metafóricamente decir de que los mesoamericanos orientaban al momento, al tiempo, y donde sucedía en el espacio, que podía ser en un pico o en un plano, en fin. En ese sentido creo que es notable lo que se ha podido determinar en las últimas décadas.
Códices y pintura mural en Mesoamérica. Antes y después de la conquista, los pueblos mesoamericanos elaboraron códices que recogen los conocimientos de muchos temas, entre otros los astronómicos. Eureka, ¿tú sabes cuántos códices se conocen? A la fecha se conocen 18 códices precolombinos, la mayoría sobre rituales y cuentas calendáricas. Pero existieron muchos más que fueron destruidos ya sea por los invasores, la Inquisición y hasta por diferentes gobiernos. Y uno de los que no fueron destruidos, que ha sido de los más estudiados, es el Códice Dresde. Este incluye información que ahora diríamos astronómica sobre el movimiento de Venus, de la Luna y del Sol, y además presenta datos calendáricos con los que se calcula, que no es lo mismo que adivinar, las fechas de los eclipses y el paso de los astros. Bueno, y el código Dresden tiene cuentas numéricas asociadas a eclipses, que abarcan un periodo de 33 años y que astrónomos actuales han podido comprobar que algunos corresponden con eclipses solares que ocurrieron en la región. Y Venus también aparece mucho en los códices, incluso en el altiplano. Quetzalcóatl ha sido relacionado con este planeta y entre los mayas con Kukulcán, que es asociado a las cuentas calendáricas. Pero eso no es todo. En la pintura mural de Mesoamérica también había relación con la astronomía. La ciudad fortificada de Tulum tenía una posición estratégica como puerto de intercambio comercial, que se tradujo en una notable densidad de estructuras arquitectónicas y en algunas de ellas se realizaron pinturas murales de excelente manufactura. Oye, Vale, y no sé si sabías, pero tanto en el interior como en el exterior de los edificios fueron pintados escenarios que retratan a sus dioses en un contexto tanto terrenal como celestial. Sí, el edificio más característico por su tamaño e imponencia es el Castillo de Tulum, que en su cúspide construyeron un santuario con 2 cuartos que en la parte alta posee una banda de constelaciones donde se encuentra un dios de nariz retorcida sujetando una serpiente emplumada. Además, se puede identificar un cocodrilo y la parte de un escorpión, posiblemente representando constelaciones. Y de hecho, por debajo de estas figuras también se plasmaron diversos personajes, como una serpiente, que probablemente era Quetzalcóatl, una cabeza humana y una mano empuñando un bastón, que algunos expertos piensan que podría pertenecer a algún dios relacionado con la posición de la estrella polar. Doctor Jesús Galindo, ¿podría darnos un ejemplo de un mural y cómo este se relaciona con los conocimientos astronómicos? El Mayapán es un ejemplo magnífico para mostrar la posibilidad que tuvieron los antiguos mayas de registrar un fenómeno especialmente raro, que es el tránsito de Venus por el disco del Sol. Nosotros en nuestro proyecto de la pintura mural prehispánica en México fuimos testigos cómo los arqueólogos de Lina en Yucatán descubrieron una pintura sumamente astronómica, grandes soles custodiados por 2 personajes y dentro de cada sol había un personaje como sumergiéndose armado. Bueno, uno se preguntaría, siendo no astrónomo, ¿qué hay dentro del Sol? Ahí este personaje, ¿qué representa? Yo diría, pues, podría ser una mancha solar o un planeta interior como Mercurio y Venus. Mercurio es muy pequeño, se necesita un telescopio, pero Venus sí tiene el tamaño suficiente. Y para mostrar esa posibilidad real, observacional, en 2012, en junio, sucedió un tránsito de Venus, después de 8 años anteriormente. Fuimos a observarlo y tuvimos la suerte en el momento de la puesta de poder ver sin filtro y a simple vista a Venus dentro del Sol. Esto nos apoyó en la propuesta de lo que estábamos viendo pintado, que podría ser en efecto el registro de este fenómeno tan raro. Arqueológicamente, durante la época en que se pintó, sí se identifican 2 tránsitos de Venus y uno de ellos pudo haber sido el que está ahí representado en la pintura mural. Hola, ya estamos de vuelta en este 5x500, listos para pasar a nuestro punto número 5. Astronomía colonial. En la tradición mesoamericana, la conquista tuvo una gran ruptura, ya que los españoles eliminaron gran parte de los templos mesoamericanos. Templos que fueron erigidos bajo un sistema calendárico preciso que tuvo mucha observación. Esto produjo una pérdida de gran parte de los conocimientos que poseían. La astronomía, los calendarios y el culto formaban parte de esta tradición cultural, que fue casi completamente suprimida a raíz de la conquista. Sí, además de la destrucción de los templos, los invasores impusieron sus formas de conocer y entender el cosmos, por lo que fue muy difícil dar continuidad a esa cosmovisión mesoamericana, que tampoco era una sola. Y solo sobrevivieron los conocimientos indígenas campesinos, es decir, las prácticas y los calendarios agrícolas,
que gracias al relativo desinterés que mostraron los conquistadores por las costumbres y las tradiciones de esos pueblos. Y se conoce poco sobre la astronomía en el México colonial. ¿Tú qué puedes encontrar de eso, Eureka? La parte práctica de esta disciplina llegó al Nuevo Mundo con los navegantes, pero la enseñanza académica comenzó de manera formal en 1540, cuando el agustino Alonso de la Veracruz comenzó a explicar conceptos de la astronomía geocéntrica en el Colegio Mayor, adjunto al convento que su orden estableció en Tiripetío, Michoacán. Para 1557, publicó su obra Physica Speculatio, que contiene los principios de la astronomía de posición, la primera publicada en América. Doctor Galindo, ¿podría mencionarnos el impacto que tuvo la conquista en los conocimientos sobre astronomía en Mesoamérica? Bueno, yo diría algo bastante generalizado. Cuando nos asomamos a otras regiones del mundo, a las culturas antiguas en otras regiones del mundo, pues hay ejemplos maravillosos de la continuidad del conocimiento y no solamente astronómico, de todo tipo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Mesoamérica durante por lo menos 3 siglos estuvo sometida a una destrucción sistemática de su cultura original. Y eso tuvo consecuencias en todas las áreas del conocimiento, en la astronomía, por ejemplo. Si estos códices fueron entendidos por los españoles como producto del demonio, pues los destruían y se perdía conocimiento, entre otras cosas, astronómico. En ese sentido, pues fue una hecatombe. Y yo creo que es el interés de la astronomía en recuperar algo de ese conocimiento, con lo que hay, digamos, con lo que sobrevivió a ese periodo de destrucción. Y yo creo que hay unos ejemplos maravillosos que muestran que en efecto la observación del cielo fue fundamental para la evolución cultural de Mesoamérica durante varios milenios. El conocimiento astronómico de la Nueva España siguió su curso, pero sin tomar en cuenta mucho los conocimientos que ya tenían en Mesoamérica. Lo que también sigue su curso es este 5x500, así que pasemos a nuestra sección de Arqueoastronomía y Cultura. Arqueoastronomía y cultura. Como ya vimos en este programa, la astronomía ha fascinado al ser humano hasta la fecha, tanto como las culturas mesoamericanas han fascinado a muchos en la actualidad. Y si les gustó lo que nuestro invitado nos platicó, entérense de más y busquen su libro Arqueoastronomía en la América Antigua. Yo leí un libro que habla sobre los vestigios arqueológicos de diversas culturas, donde se narra cómo observaron el cielo y lo estudiaron para el desarrollo de sus sociedades. Por ejemplo, habla de los sumerios, egipcios, celtas, chinos, árabes y muchos otros. Se llama Firmamentos Perdidos, Arqueoastronomía, las estrellas de los pueblos antiguos, de Guido Cossart. Ya sé que no es el tema del programa de hoy, pero también nos habla de culturas precolombinas como de los incas y mayas, y me parece interesante que podamos comparar con el tema de hoy. Ahora que si lo tuyo es lo visual, pues entonces tienen que lanzarse al planetario de Universum. Ahí podrán ver en el domo la proyección de arqueoastronomía maya y viajar por importantes zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Uxmal, Bonampak, Palenque y San Gervasio para poder entender cómo los mayas concebían la relación entre el ser humano y el cosmos. Mira qué coincidencia, Vale. La directora de esta película, la doctora Milagros Vargas Ramírez, también dirigió otro documental llamado Arqueoastronomía Mexica entre el espacio y el tiempo. Y en este nos narra el importante papel que jugó la observación astronómica para la evolución de las culturas prehispánicas del centro de México. Oye, ¿y eso dónde lo podemos ver? También se está proyectando en Universum. Así que si van, pues pueden meterse a las 2 funciones que ya les dijimos, ¿no? Aunque ambas películas fueron hechas para verse en planetario, aquellos que quieran disfrutarlas desde casa pueden hacerlo si la buscan en el canal de YouTube del CONACYT con sus títulos Arqueoastronomía Maya, Observadores del Universo y Arqueoastronomía Mexica, entre el tiempo y el espacio. Oye, yo me quedé muy emocionada con eso de poder hacer casas orientadas para que pase algo el día de tu cumpleaños. Aunque seguro se le podrían dar mejores usos, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, Vale. Mira, por ejemplo, existe la arquitectura bioclimática, que se trata del aprovechamiento de las condiciones climáticas y de los recursos naturales existentes, en especial la energía solar, para minimizar el consumo energético de una casa o, bueno, de cualquier edificio. Y no se hace a un nivel social, religioso como los mexicas.
pero la idea es planear la ubicación, el uso de materiales, espacios abiertos, ventanas y muchas otras cosas para que la energía solar se aproveche al máximo. Uy, podríamos tener muchísimas plantas así. Exactamente, Vale. Por eso te decía que sí tengo un poquito de idea, aunque creo que ese tema nos daría para todo un programa de 5x5. Seguro. Les acabo de enviar a sus correos los horarios y carteleras de las proyecciones próximas en Universum, Museo de las Ciencias. ¿Quieren que agregue un recordatorio para que no olviden visitarlas? Ay, muchas gracias, Eureka. Sí, por favor. Estaría súper bien. Qué buena onda, Eureka. Creo que no entendí bien. ¿Podrías repetirlo varias veces? Pero antes, lamento informarles que el programa está llegando a su fin. Pero no nos podemos despedir sin conocer un poco más de cerca a nuestro invitado. ¿Cuál es su época favorita del año? El invierno porque eso proporciona posibilidades de observación cómodas. Si es en verano, pues llueve y demás. Además, pues el frescor pues ayuda a uno, si va uno a zona maya es más fácil de observar. Así que en invierno, en un solsticio de invierno, el 22 de diciembre es el momento ideal. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿qué construcción mesoamericana le gustaría ver? Pues por supuesto, el Templo Mayor de Tenochtitlan. Aunque veamos ahí una maqueta, el original debe haber sido mucho más impresionante. ¿Nos podría contar cuál es su libro y su película favorita? El libro se llama La herencia medieval de México, de un doctor Beckman, ya fallecido, del colegio del Colmex, porque representa una muestra como el México actual todavía muestra la influencia de aspectos medievales que trajeron obviamente los españoles, pero desde la lengua, la comida, las ceremonias, en fin, eso es realmente interesante. A mí me gusta mucho el libro. Y la película, pues yo estoy muy dado a cuestiones históricas y me gusta mucho El Álamo, que en 2004 se hizo de nuevo, porque quien ve eso se da cuenta de lo que pasó, claro, desde la visión del otro lado, pero ahí quien hizo esa película me dio la idea de que debió haber sido un mexicano, porque hay algunos detalles que muestran la realidad que a lo mejor aquellos no reconocen. ¿A qué otra profesión le hubiera gustado dedicarse? Bueno, de no haber sido astrónomo, me hubiera gustado ser lingüista. A mí me gustan mucho las lenguas actuales y pasadas, y en la arqueoastronomía justamente las lenguas son una herramienta muy importante para poder avanzar en el trabajo de entender estas orientaciones. Por ejemplo, si estoy viendo hacia un cerro y ese cerro tiene nombre en zapoteco, a lo mejor el nombre zapoteco sugiere qué es lo que se observaba en esa dirección. Muchas gracias, doctor Jesús Galindo, por ayudarnos a entender este tema tan complejo. Sí, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerlo aquí con nosotros. Pues sí, muchas gracias a Julián y a Valeria por esta oportunidad de mostrarles las maravillas que puede encerrar el cielo mesoamericano. Y por supuesto, yo creo que los jóvenes que vean este programa pueden, digamos, inspirarse en que es bueno observar el cielo, pero también el suelo. ¿Por qué? Porque no todo es allá la maravilla. En la tierra también hay cosas maravillosas, y en este caso, obviamente, que es la cultura. Gracias. La observación de este programa ha llegado a su fin. Pero si desean volver a verlo cuantas veces quieran y a la hora que quieran, lo pueden hacer por el canal de YouTube de TV UNAM, donde además nos pueden dejar sus comentarios que siempre leemos con mucho gusto. Así es, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos. Por ejemplo, ¿ustedes saben en qué época